La biblioteca, un espacio donde a través de los libros buscamos la fe, la esperanza y el amor. No volverías a triunfar en tu alma. La biblioteca, con José Rolón, el embajador, de lunes a viernes, 21 horas, en 4K Radio Streaming, 107.5 MHz. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Metanoia. Es necesario renovar nuestra mente, pensar de nuevo, para poder vivir una nueva vida más perfecta, buena y agradable. Pensar de nuevo con Horacio Alcaraz, lunes y viernes. Bueno, muy bien, muy buenas noches, queridos amigos de la biblioteca. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? Bien, todo bien. Bien, estamos en el bloque de Metanoia nuevamente y aprovechando esta Semana Santa queremos un poco, valga la redundancia, pensar, meditar, rumiar un poco sobre estos acontecimientos que ayer un poco yo te adelantaba y te decía que todo empezó con un complot, con unas monedas, con un traicionero. Antes, por supuesto, la mujer que le lava los pies y derrama su perfume en un acontecimiento de amor muy grande, que es lo que a mí me pegó. La entrada de Jerusalén en el burro y de lejos mira a Jesús y llora y dice, si entendieras, concordia en lo que necesitas. Y hablábamos como que entraba por puerta de aviar, ¿no? Uh-huh. Jesús ve concordia y dice, si supieras, ¿no? Y en ese momento creo que lloró, ¿no? Ajá, previamente, sí. Se angustió. Previamente a la entrada. ¿Venía del Getsemaní o eso fue un día? No, eso fue, digamos, lo que va a ser este jueves a la noche. Ajá. Bueno, la cena del Señor, la lavada de los pies, por supuesto que era una tradición, una costumbre del lugar, que marca y enseña un servicio al otro, ¿verdad? Donde todos los días tenemos que lavarnos los pies. Metafóricamente hablando, perdonarnos, servir, va por ahí. Uh-huh. Vos ayudame porque así hacemos un repaso hasta llegar a donde queremos llegar, que vos pusiste una base el lunes y vamos a llegar ahí. Bueno, el Getsemaní, que yo ayer decía que un poco ahí murió él, porque decide ahí. Claro, él toma ahí la decisión de enfrentar la cruz. Un ser humano. Totalmente. Sí, o sea, me va a doler, no quiero, angustiado, triste. Sí. Todo eso. Todo lo que a cualquier ser humano le pasaría en un momento límite y, en el caso de él, único y particular. Claro. Porque él no es que estaba pidiendo huir del dolor físico o del sufrimiento físico, sino de que él tenía que enfrentar una muerte que ningún ser humano jamás se enfrentó ni enfrentará, que es la muerte como pago por el pecado. Claro, el peso del mundo entero estaba sobre él. Exactamente. Era una persona justa y buena, digamos, ¿no? Sí, él se estaba convirtiendo en el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por Dios mismo a nuestro favor. Sí, ayer expliqué un poco eso del Cordero cuando los israelitas salen de Egipto, de su esclavitud, donde es la verdadera Pascua. La primera. La primera, tienen que manchar la puerta de sus hogares con sangre de un cordero, ¿no? Sí, sí. Pero la puesta en escena de la cruz... Perdón, que eso sí tenía un simbolismo, lo de Moisés con los israelitas en Egipto, un simbolismo que se cumple en realidad en la muerte de Jesús. Sí, sí.
Y en ese contexto de la fiesta de la Pascua. Claro, y lo que para Moisés fue una liberación física Sí, del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, cuando Jesucristo viene produce una liberación Claro. mucho más profunda que claro. la liberación física, que es la liberación del alma, del corazón, del espíritu. Claro, porque si no entendemos esto, no entendemos esto. O sea, si no Claro. entendemos el antes de Cristo, todo lo que pasó en esos tiempos en el desierto, que bueno, seguramente van a ver la película en estos días. De hecho, que hubo una serie muy grande en Telefe, muy bien hecha. Si no entendemos el antes de Cristo, no entendemos el después. Claro, Donde se viene a concretar. Porque el evento de lo que pasa en Semana Santa Claro, no es un evento aislado o una fiesta religiosa como la celebramos hoy. claro, Es el cumplimiento de promesas hechas con 4.000 años de anticipación. Sí. O sea, en realidad es un hecho histórico, que es un poco lo que explicaba yo el lunes, pero me parece que lo que hay que descubrir, y esta generación tiene que descubrir, qué significa el hecho de que Jesús murió y resucitó entre los muertos. O sea, ¿cuál es el significado de eso? sí, sí, Porque el hecho histórico en sí equivale a saber que San Martín cruzó los Andes. sí, sí, quedó escrito. Un hecho heroico, un hecho admirable, los valores que tenía, y también algunos Claro. admiran a Jesús de esa manera. Sí, Pero el punto es que si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y de verdad sí, resucitó entre los muertos, Sí. bueno, ¿qué significa eso? sí, sí. Ahí, y creo que eso es un punto importante. Sí, hay esperanza entonces. Bueno, después del Getsemaní, que toma la decisión para hacer la voluntad de su padre, que le cuesta, por supuesto, pero me encanta esa situación porque hoy yo estoy igual, por ejemplo, Ujú. triste, o sea, normal. Porque hay que estar, ¿no? Pum para arriba. Sí, O sea, según los acontecimientos que uno va viviendo, no es que eso se apodera de vos. claro. Él lo superó porque sobrenaturalmente Dios le envió fuerzas del cielo, por así decirlo. Ujú. Creo que hubo una visitación ahí sobrenatural. Claro, sí. Explica en un momento de que recibió fortaleza Sí, anímica para enfrentar lo que venía. tal cual. Bueno, el arresto, por supuesto, Judas le da un beso, el arresto, la negación de Pedro, canta el gallo. Yo leo todo esto, amigos queridos, porque son actitudes nuestras de hoy. Es lo mismo. O sea, exactamente lo mismo, 2025 años después, todos tenemos algo de traicioneros, todos tenemos algo de negadores, todos tenemos algo de estas personas que eran del vulgo, común y corriente, donde creo que Jesús hasta se fue y no los terminó de formar o de educar. Quedaron un poco verdes, pero en el camino fueron aprendiendo. La negación de Pedro, bueno, Jesús es azotado, se burlan de él, por supuesto. Después viene Pilato, después viene Herodes, y de acá para allá lo tienen, porque en realidad nadie le encontraba Una prueba real en su contra. exactamente. Entonces Pilato, bueno, Y se comió un juicio totalmente, sí. el verdadero Laufer. Pero ahí, ¿no? dicen que ese Un juicio, juicio totalmente ilegal. me contó una vez un amigo, Eduardo Díaz, que estudió de abogado, Sí. dice que se estudia eso en esa carrera, el Sí, juicio que sí, le hizo. sí, sí. Qué loco debe ser, ¿no? Sí. Porque en esos tiempos, Sí, pasa que se estudia porque fue una de las ocasiones, y quedó evidenciado, porque quedó escrito, en que el Sanedrín judío viola su propio reglamento legal exactamente. para condenar a Jesús, y cómo se usaron testigos falsos que no coincidían entre Claro. sí, hasta que llegaron al punto de que tenían que lograr que Jesús confiese. Aparte él hablaba lo justo, Sí, no se ponía nervioso, sí. ya estaba hecho pedazo por los Y golpes. porque ya Getsemaní había resuelto el Ya tema. está, En el sí. huerto de Getsemaní, él ya había resuelto el tema de poner el rostro Sí, a todo lo que iba a venir. sí, sí, Con adelante. con la confianza de que Dios estaba con él y que su padre y lo iba a ayudar a sobrepasar el momento. La copa amarga que no quería beber. Viene la sentencia, les decimos a los oyentes que por ahí no saben que fue un complot, Sí. o sea, entre los religiosos, Político religioso. políticos religiosos. Sí. Es lo mismo que nos pasó acá en la Junta Militar,
que fue también Bueno, acá, cívico-militar. Acá digamos, hubo ¿no? cívico-militar y también la Iglesia Lo que- Católica participó en el tema. Exactamente. Bueno, después viene la crucifixión y muerte, vos ayudame si... Bueno, hay antes una persona que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que le ayuda, porque él ya no tiene fuerzas a llevar Sí, la para cruz. llevar la cruz. No me acuerdo el nombre de esa persona. Simón. Simón de Cirene. Ahí va, ahí va. Simón de Cirene. Está todo muy bien logrado en la película de Mel Gibson, La pasión. que para mi gusto, la verdad, he visto muchas películas, vos también, hay a una nueva hora de Chosen, Una serie. que sí. me parece a mí que es la que más se refleja humanamente o sin muchas... No sé, es más humano, es más... me contaron, yo no la vi, ¿no? Sí. Porque la de Mel Gibson se pasó de sangre, me parece. Sí, a mí me tocó en el seminario estudiar específicamente lo que fue lo que era la flagelación romana, Sí. no solo con Jesús, sino con todos los que iban a ser Porque no crucificados. era novedad, la cruz no era una No, novedad. no era novedad. Y el tipo de flagelo Claro. y tortura que recibió Jesús era típico en esa época a los condenados a muerte de crucifixión. Para todos igual, digamos. Entonces, así como de sangriento fue, yo me animo a pensar de que fue más todavía. Más todavía. Y las películas Sí. logran reflejar algo de la realidad. Algo de la realidad. Sí. Bueno, después viene la crucifixión, la muerte, el sepulcro, lo digo así todo muy rápido, la resurrección, bueno, la culminación de la vida de Judas, que lamentablemente se metió en el templo para arrepentirse y no llegó, aunque devolvió las monedas. Yo tengo una vista ahí, Sí. porque el tipo me parece que se fue al lugar equivocado. Entró Sí. al templo en vez de irse con los amigos y decir, che, mirá, me mandé un moco. Sí, pasa que él no... O vos decís que ya estaba... Hay dos tipos de arrepentimiento. Sí, Hay un arrepentimiento que es el sincero, el real, que vos te De Pedro. te arrepentís de lo que hiciste. claro. Y está el otro arrepentimiento que es por las consecuencias de lo que hiciste, no por lo que hiciste. Claro. Entonces, un ejemplo, el ladrón se arrepiente de robar porque la policía lo agarró y lo metió preso. Claro. Entonces se arrepiente de lo que hizo. Se Ya está en arrepiente cara, porque, ya adentro. claro, se arrepiente por las consecuencias. Eso no es un arrepentimiento sincero y genuino. Sí, Porque si no fuera preso, lo volvería a hacer. sí, sí. El arrepentimiento sincero y genuino es cuando uno está realmente arrepentido del hecho, de lo que yo cometí y estoy dispuesto a pedir perdón por lo que hice. Yo creo que si él hubiera sido sincero en su arrepentimiento, Dios lo hubiera perdonado totalmente. El cambio de mente y la metanoia que hablamos es eso, el darse vuelta 180 grados y ir para otro lado. Y claro, involucra el arrepentimiento, es eso, darte cuenta que yo estoy mal, Sí. Dios tiene razón, Sí. yo he pecado, hice mal, Sí, y con la ayuda de Dios voy a cambiar mi actitud a Sí, partir sí. de ahora. ok. Bueno, y después tenemos, por supuesto, de la muerte, la resurrección. Aparece de nuevo a acompañar a sus muchachos, a sus discípulos. Y después tenemos a Tomás, que también se parece mucho a nosotros en cuanto a la incredulidad, porque si no lo veo, no lo creo. Que creo que es lo que nos pasa A muchos, digamos. generación tras generación, cada vez lo vemos menos. Ujú, O sea, cada vez se ve menos. ujú. O sea, ahora vamos a guardar la cajita de Semana Santa el lunes y la vamos a volver a abrir en Navidad. O sea, Bueno, Jesús le aclaró que no se trataba de ver, claro, que para ver hay que creer primero. claro, claro. Eso es lo que le aclaró a Tomás. Sí, Creíste porque me viste. sí, Felices los que no vieron y creyeron. sí, sí. La satisfacción de la relación personal con Jesús viene por el hecho de creer Sí. primero. ¿Coincidís entonces en que todos estos muchachos, estas personas que eran, qué sé yo, el remisero que trabaja en el hospital, el educando, había un doctor que era Lucas, no, después viene Lucas, ¿no? Lucas viene después. Son personas como nosotros, O nosotros como ellos. como las mismas bajezas, Sí, miedos, sí, totalmente. incredulidades, Sí. nada cambió. No, el ser humano Sí. sigue siendo el mismo, por más avance tecnológico y filosófico Sí. que hayamos logrado en estos 2000 años, el ser humano básicamente Lo que sí, es lo mismo, ¿no? Tiene las mismas necesidades y las mismas miserias. claro, También las mismas bondades, ¿no? sí, lo que sí aumentó es la maldad, indudablemente. Sí, Vos decís Sodoma y Gomorra y la sí. gente dice,
Ah, sí, Sodoma y Gomorra, en el hecho de la lujuria, de todo la basura que se vio en ese lugar y todo lo que vemos hoy quizás por la televisión, en las redes. Eso era Sodoma y Gomorra y la gente ya está como sintonizada cuando vos hablas de eso. Claro. Ahora, eso multiplicarlo a la potencia que quieras. Sí, yo en lo personal tengo ahí una mirada un poco relativa, Claro. porque creo que nosotros tenemos exceso de presente Ajá, y tendemos a interpretar todas las cosas a la luz de nuestra realidad. sí, Y creemos que nuestra realidad es única. sí, pero ya pasó antes. En el tiempo del Imperio Romano, cuando apareció Jesús, Sí, donde no había derechos humanos, donde no había derechos civiles, donde no era un mérito ser fiel a la esposa, donde las hijas mujeres eran tiradas a los zanjones, no se practicaba el aborto y se practicaba el filicidio. Los padres no querían hijas mujeres y las tiraban. Entonces, las tiraban a la zanja, literal, o sea, igual al basurero. sería una especie, si hubiese redes, nada nos sorprende. No, a nosotros estamos abrumados porque estamos intoxicados de información. Claro. Y en un instante estamos sabiendo de lo que está pasando en Tailandia, en la China, en Estados Unidos y acá en Argentina, y nos parece que todo esto se está yendo de madre. Sí, Pero el punto es que en el tiempo que Jesús vino y lo que los primeros discípulos tuvieron que enfrentar, no era un mundo muy diferente claro. al nuestro en cuanto a lo moral, Sí. en cuanto a la corrupción política, Sí. Bueno, en cuanto a la había, tiranía, la muerte. había un Mateo que recaudaba los impuestos y era un trucho también. Claro. Y por supuesto, había corrupción como la hay ahora. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes por qué digo esto? Porque parecería como que rescato este dato de la historia, porque parecería que en ese tiempo era fácil, ¿viste? Seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús. Ahora no, está todo mal, está todo podrido, mucha tentación, todo en contra. Sí. Ahora no me pidas que sea un creyente Sí. y que siga los mandamientos de Jesús. En esa época sí, eran todo con túnica, Sí, eran sí, todo sí. onda, paz y amor. No, no Sí. era así. Sí. No era así. Sí, hay una mirada hollywoodense, por así decirlo, sí. que lo hizo también al maestro con ojos celeste, rubio, Bueno, eso también contribuyó blanco, a un concepto equivocado. y todas las pinturas que se hicieron. Pero yo ayer decía que Jesús no vino a, digamos, no estaba en su mentalidad, por eso andaba en las casas, en las praderas, en los montes enseñando, porque él no vino a fundar ninguna iglesia. No, Si no, él hubiese venido, muchachos, vamos a hacer un edificio. claro, no vino a fundar una religión, Claro, exactamente. pero sí creó la iglesia. Sí, sí, que somos nosotros, digamos. No la iglesia como nosotros la entendemos, Claro, un edificio. Él creó la iglesia, sí, él creó un grupo de personas claro. con el cual estaba comenzando una nueva humanidad La instaló y se fue. en la tierra. Sí, sí, ¿no? sí. En su muerte paga el precio por la salvación de esos hombres y mujeres que Sí. iban a ser convertidos en nuevos hombres Sí, y nuevas mujeres como parte de una nueva sí, raza humana sí, que iban a representar los valores del reino de Dios en la tierra. sí, sí. Eso es lo que llamamos, o que la Biblia dice que es la iglesia. Claro, Hombres y mujeres que fueron transformados por el poder de Jesús sí. y vivimos en comunidad. O sea, donde estás vos. Ahora, el templo no vino a fundar, Sí. no vino a fundar el cristianismo como Sí. religión, como institución. Sí, sí, Eso es un invento humano posterior. sí, sí, sí. 300 años pasaron Sí, para que se inventara la religión cristiana. sí, sí, como para poder, Como viste, eso fue algo de Fue astucia. político. Eso fue Fue una jugada política y religiosa Vamos a ponerlo en un cuadradito, porque si no esta gente, para controlar el movimiento. como para pararlos un poco, ¿no? Controlar. Controlar. Para controlar el movimiento. Bueno, estamos tratando un poco de, no sé si me olvidé seguramente me olvidé alguna escena o no. No, está perfecto. Ajá. Fue un recorrido, un resumen bien de los pasos más importantes. Yo me quedé, Ya sinceramente, ahora me doy cuenta recién, Sí. que a cada generación que va pasando, la tuya, la mía, te mostré mis nietos recién, vos tenés uno, no le enseñes a jugar a la guerra. Y estábamos jugando, viste, a las cartas. Sí. Estaba con el nieto ayer, enseñándole a jugar a la guerra y al truco. No, el truco no, a la escoba de 15, para que aprenda matemáticas. Le va a costar mucho, ¿no? Y Porque me gana, sí. me gana. yo me quedé con eso de la incredulidad. Y Sí. cada vez, a cada generación,
Porque viste que en Navidad pasa lo mismo con los cohetes, el arbolito, Papá Noel, que ya me parece ganó el primer lugar. No lo vemos a Jesús, y lo vemos a Papá Noel. Y me parece que nos va a costar más, ¿no? Cada generación. El tema de la incredulidad, digo. Sí, yo creo que tenemos una predisposición a no creer de manera natural cuando nos vamos haciendo más grandes. Por eso Jesús habló de la fe de los niños, ¿no? Que tenemos que imitar la fe de los niños. Nos volvemos más incrédulos por las frustraciones, desilusiones de la vida a medida que crecemos. Lo que me parece a mí que hay una responsabilidad en ser un incrédulo, pero también hay una responsabilidad en quienes tienen que transmitir el mensaje. Entonces, eso que vos estás hablando, de que Navidad tiene que ver más con Papá Noel y con el shopping, y con la fiesta, y con el alcohol, y el asado, y con Jesús mismo, tiene que ver también con el mensaje que se da. Entonces, a mí me parece que lo que está fallando es cómo estamos dando el mensaje. ¿Está fallando el mensajero? Sí, yo creo que está fallando el mensajero. No, el mensaje no. El mensaje es uno solo. Pero el mensajero está equivocando a veces el mensaje. Entonces yo creo que cuando el mensajero está equivocando el mensaje, no le estás dando la claridad suficiente al que te escucha para que decida creer o no creer. Aunque te digo la verdad, estadísticamente la mayoría de las personas creen en Dios. Hay estadísticas del CONICET. En Argentina, la mayoría de las personas creen en Dios y creen en Jesús. Hay un porcentaje menor que no cree en la iglesia. O sea, Jesús sí, la iglesia no. Pero no estamos en un proceso de ateísmo en Argentina, por ejemplo. Pero lo que pasa es que cada uno está creyendo en ese Dios o en ese Jesús que le contaron o que se contó a sí mismo. Yo el otro día... Ese es el de la Biblia. Yo el otro día escuchaba una persona que dice: cualquier ateo, cuando se está por caer el avión, se vuelve en Cristo. O sea, Dios mío, o sea, en el peor momento de la vida, en un hospital, en la cama, o sea, uno reconoce que hay algo, ¿viste? Que no puede ser que... Es que fuimos creados por Dios con esa sensación de que hay algo más. Algunos le llaman vacío existencial. Y lo siente como un vacío. De hecho, a mí me ha pasado en mi juventud sentir ese vacío interior. Y hay esa sensación de que hay algo más después. Ahora, lo que vos dijiste el otro día cuando analizábamos la película Adolescencia, ¿cómo puede ser que en ciertos lugares del mundo se lo mate a Dios? O se descrea, o diga no, o sea, no queremos saber más nada con esto. O sea, el posmodernismo, digamos, ¿no? Intencionalmente. El fruto de una evolución, porque bueno, fue un filósofo, Nietzsche, que fue el que dijo Dios ha muerto. Entonces, estudiando su sociedad en Europa, él dijo: la gente vive como si Dios no existiera. En ese momento, en ese tiempo. Claro, él jugaba un poco con eso también, porque tenía razón. Claro, él no mató a Dios, sino que él dice: nosotros vivimos como si Dios no existe. Exactamente. Por eso los resultados. Y no nos afecta, y no reaccionamos. Dios ha muerto y su mensaje ya no es parte de la idiosincrasia de nuestra cultura, y a nadie se le mueve un pelo por eso. Realmente entonces Dios está muerto. Él no estaba diciendo que Dios haya muerto en realidad, lo que sí la gente vivía como si Dios no existiera. Y eso fue evolucionando hacia lo que hoy llamamos el postcristianismo en Europa, por ejemplo. Por eso te decía que la próxima generación de adolescentes o de niños, el único lugar que van a tener para recibir información de primera mano es en la casa. En la familia, sí, por supuesto. O sea, no va a ser en otro lado. No. Puede ser que sea en una congregación de alguna religión, pero me parece que es en la casa. Pero no es la función de la iglesia. Enseñar, transmitir a los niños la fe. Esa es función. Dios diseñó que sean los padres los que transmitan la fe a sus hijos. Eso es un diseño de Dios. No es responsabilidad de una institución eclesiástica transmitir la fe. Las iglesias pueden enseñar, pueden hacer catecismo o hacer discipulado, como decimos nosotros,
pero la responsabilidad primordial de encarnar los principios de Cristo y enseñarlo y transmitirlo a los hijos es responsabilidad de los padres. Porque en el primer siglo, sí o sí, la gente se reunía en las casas, o sea, compartían lo que tenían, o sea, la gente que coincidía con esa fe, digo, ¿puede ser? Sí, sí. La vida de la iglesia comenzó siendo una vida comunitaria. Ajá. Y en el ámbito de un contexto de hogar y de familia, lo que implica no solamente un edificio, un lugar cómodo, chico, sino el ambiente a nivel emocional y relacional, hizo que la iglesia se convirtiera en una comunidad fuerte, de refugio y sanadora. Sí, que contenía a los hijos. Déjame que te descoloque un poquito, nada más que 3 minutos o 4 nos va a llevar este análisis. Pero el otro día descubrí, buscando, que la palabra adolescente o adolescente no existía antes. No. O sea, lo empecé a buscar y a buscar, y no, o sea, el niño pasaba a ser un joven. Sí, en realidad en algunas culturas pasaba de niño a adulto. Claro. La palabra adolescencia viene más para este tiempo, digamos. Sí, es un invento de la psicología. Claro. No recuerdo quién fue el autor principal de este término en la época moderna. Porque el chico trabajaba y vivía con sus padres y después cuando llegaba a cierta edad se iba o lo agarraba un maestro para enseñar. Estamos hablando... Bueno, pasa hoy en África, por ejemplo, en algunas culturas, donde el niño cuando llega a los 11 años, o 12 años, o 15 años, lo internan a la selva y ahí está con otro grupo de chicos de su misma edad, con un maestro. ¿No? Bueno, lo ves en la película 300. ¿No? En la película 300, claro, Leónidas, cuando era el espartano, Leónidas, cuando era niño, lo que llamaríamos nosotros un preadolescente, tenía que ir al invierno cruel a enfrentarse con ese lobo y seguir su entrenamiento de lucha y de pelea con otros niños de su edad y aprender a usar las armas. En el judaísmo, por ejemplo, ellos practican que a los 12 años, la famosa fiesta del Bar Mitzvah, donde el niño pasa a ser un adulto y a partir de ese momento empieza a participar de las responsabilidades religiosas y espirituales de un adulto. Porque la adolescencia te da la imagen de una etapa más de un chico que está padeciendo un cambio muy fuerte, pero en realidad, o sea, si no pasaba antes, ¿por qué tiene que pasar ahora sí, viste, digamos, no? Claro, pasa que no creo que el modernismo haya inventado la adolescencia, sino que se estaba describiendo algo que empezó a pasar. Claro. En nuestra cultura habremos visto películas blanco y negro nosotros. Sí, ¿no? Sí. De Landricina no, Luis Andrés. Sí, tal cual. Y los chicos tenían pantalón corto. Sí. Hasta que le daban los pantalones largos. Sí. Claro, entonces vos pasabas ya a otra etapa de la vida. Yo lo pasé. Bueno, exacto. Pasabas a otra etapa de la vida que tenía que ver más con la madurez y la adultez. No estaba ese paréntesis que cada vez más ancho que se le llama adolescencia, porque ahora están hablando de la adolescencia hasta los 30 y pico. Porque adolescencia, yo me acuerdo que yo a los 12 años terminé la primaria y laburaba. Claro. Y traía plata a casa, digamos. Sí. O sea, pero el término implica algo más que la cuestión de no asumir responsabilidades laborales. Claro. Sí, no, por supuesto. Implica un ser humano que adolece de recursos y herramientas para enfrentar la vida, todavía depende de sus padres, todavía es aniñado, todavía no está preparado para asumir responsabilidad de casarse y sostener una mujer y una familia. Sí, tal cual. En fin, es un término que describe, y es discutible el término, porque no todo el mundo lo toma como algo pero no te pasa sano o bueno. ¿No te pasa a vos que cuando hablas de miles de años atrás, parecería que es algo increíble? O sea, increíble. Ajá. O sea, con lo que pasó Wallace, también el escocés, ¿viste? En esa película, eso fue un hecho real también, digamos. Sí. ¿Y cuántas películas vemos? Y bueno, y hablando de la historia de Jesús, y la gente te dice, bueno, pero eso ya pasó hace mucho, ahora es otra cosa. Y bueno, yo agradezco haber nacido en esta época. Claro. Yo estaría muerto en alguna guerra de algún rey loco, que fue la batalla contra otro rey, y se masacraban multitudes de hombres, pero eso porque familias huérfanas. Claro. ¿Eso lo arreglamos solamente porque vamos un domingo a la iglesia y con eso ya está?
No entiendo la pregunta. Claro, o sea, no creo nada lo que pasó allá atrás, Ajá. pero sí voy a la iglesia el domingo. Y con eso ya, como que estoy descreyendo de algo que estoy honrando acá un domingo. Ahora, por más que uno no crea en la historia, Claro. somos el fruto de eso. Claro, Entonces, de la historia nadie se escapa. sí, sí, No sos solo la historia, no sos solo el fruto de tu historia familiar. claro, Tus padres tienen su propia historia y tus abuelos su propia historia, Sí, sí. hasta los que vinieron en barco de Europa y llegaron los primeros Rolón a la Argentina Sí. o de donde vinieron, ¿no? ¿quién habrá sido? ¿No? Bueno, ¿quién habrá sido? Yo rastré a mi paisano, mirá. al primer Alcaraz, Ah, mira, y era un soldado español. Y resulta que uno, por más que niegue o conozca o ignore la historia, eso es el fruto de todo eso. Y aparte está en nuestros genes, sí, sí. está en nuestro ADN, estamos compuestos. Bueno, de hecho Pasado. que hablando de un personaje también histórico pero real, Salomón decía que Dios había puesto esta piedad en el corazón del hombre, Sí. porque yo ayer hablaba también con una escritora que vino, Bueno, eso es el vacío, claro o que la sensación de que hay algo más. sí, eso me pasaba a mí, Sí. pero eso me pasaba a mí a los 12 años, Sí. 13 cuando iba a trabajar Sí. todas las mañanas, Sí. yo decía no puede ser que esto sea todo, y era la edad, A mí me pasó a los 20, eso O sea, mismo me pasó a los 20. una sensación tenía, Sí. después me equivoqué en buscar en lugares Sí. totalmente erróneos, después uno se empieza a distraer y nada. Pero Dios valora esa búsqueda. Exactamente. Dios valora esa búsqueda. Gente querida, nos vamos a un tema musical, vamos a arreglar acá, sí, perfecto, ya viene el café y tomamos un cafecito acá en esta noche preciosa de jueves, donde está empezando la Semana Santa, donde están todos los artesanos en la Feria de la Golondrina. ¿Cómo quisiera estar ahí? No tengo producción necesaria, solamente apenas tengo 3.000 cuadros. Ya venimos, estamos en 4K Radio Streaming 107.5, hoy estamos estrenando una bandera aquí, vamos a ser galardonados por el Río de los Pájaros, no solamente el director de la radio, el señor Mauricio Yacosa, sino Naomi Longar y una distinción especial a Diana Aba, que es la mamá de todos, ¿no? Los locutores de... Y acá también. Ya venimos, estamos en la biblioteca. Came home this morning, you were sleeping with someone else. Came home this morning, baby, you were sleeping with someone else. Please don't dog me. When you know you're doing wrong yourself. Give you all my money.
everything. Now you give my love to some other man. Baby, please don't talk to me. Well, you know you done wrong yourself. Take all of my love, then you give it to someone else. And you know it makes me mad. Beatriz está tejiendo sus sueños con trabajos artesanales en crochet, manteles, colchas, almohadas, carpetas y muchos diseños únicos y especiales más. Por pedidos especiales también podés llamar al 345-432-2371. Beatriz está tejiendo sus sueños. Panificación casera Lo de Lali. Pan, facturas, bizcocho, cremonas, pizzas, chipa, tortas de cumpleaños. Y cuando llueve, las clásicas tortas fritas de la abuela. ¿Dónde? En Saavedra 570, Barrio La Cantera. Por pedidos, llamás al 3454-213260. Más de 15 años de panificación casera Lo de Lali. Marcelo Col, gomería, vulcanizados, reparación integral de cubiertas de todas las medidas, maquinaria pesada, tractores, camiones, autos. Atención de corrido de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En San Lorenzo 1298, Concordia Oeste. Marcelo Col, gomería y vulcanizados. Responsabilidad, garantía y compromiso. Do me a favor, open that door and what? Los medios de comunicación de Argentina y Uruguay están de fiesta. 12ª edición del Premio Binacional Río de los Pájaros. Viví con nosotros toda la emoción de una gala sin precedentes el viernes 25 de abril. Televisación domingo 4 de mayo. Desde las imponentes instalaciones de Bodega Robinson en Concordia, Entre Ríos. Para publicitar con nosotros, envíanos un mensaje al 3454944414. Spot publicitario de audio y video. Tenemos precios acordes a tu negocio. Seguinos en nuestra página de Facebook para más novedades. Metanoia. Es necesario renovar nuestra mente, pensar de nuevo, para poder vivir una nueva vida más perfecta, buena y agradable. Pensar de nuevo con Horacio Alcaraz,
lunes y viernes. Bueno, fantástico. Estamos en el último bloque de la biblioteca en esta Semana Santa. Ayer un poco quise explicar que santo o no santo, o la palabra santo o Semana Santa, no es tampoco por los rituales que puedas comer ciertas comidas o no, o tengas que hacer algo más. Claro. Me parece a mí, y entiendo, y cuando Jesús dice consumado es en la cruz, ya está. No hay que hacer más nada. No mandó una receta. Aunque ellos se me hace que también en su cultura tendrían sus comidas. Y, Sí, totalmente. pero yo decía que santo es estar apartado de algo que está sucio, que hace mal, la roña de este sistema que a veces es tan abundante. Entonces es como apartarse, quedándote, por supuesto, como lo hizo Jesús, que se envasó y vino acá, se humilló y tuvo que estar con nosotros, y estos no entienden nada. Es así, ¿no? Santo es estar apartado, o sea, apartarse para. Claro, la Semana Santa se creó con una buena intención. No es la alita o la aureola, nada de eso. La estampita, nada. No es una semana. Vos te refieres a Semana Santa, porque se le llama Santa a la semana. Sí, o por qué decimos o el significado santo, de la palabra santo. o por qué decimos santo, vos sos un santo, sos un santulón. No, simplemente me aparté un poquito porque acá hay mucha mugre. El significado básico de la palabra santo es apartado para Dios. Y quiero estar en la luz, quiero estar en el. Apartado para Dios, Claro. eso significa. Claro, que cuesta, Apartado que no es para fácil. Dios. Sí, pero en este caso es Dios el que te aparta, no Claro. es que vos te apartas solo. Claro. Dios interviene en la vida de los seres humanos, nos aparta de todo Sí, a aquello nosotros no nos saldría. que es tóxico. Claro que no. Claro. Todo lo que es tóxico y malo para tu vida, Dios cambia los afectos y deseos de tu corazón para que tu corazón, tus intenciones y afectos se inclinen a cosas buenas, Sí, correctas, que agradan a Dios y que Sí. son beneficiosas. sí, Eso lo hace Dios en el corazón del ser humano. claro. Y te va apartando, Él te va apartando o santificando Porque para que antiguamente, vivas diferente. antiguamente se usaban los monasterios, los monjes que se iban a la montaña. Sí. Puede ser también un seminario que vos vas a estudiar o Sí. lugares, viste, que están para estar un poquito más cerca y entender un poquito más la cosa. Sí, pero no es realista para la mayoría de la gente vivir eso. ¿No es que? No es realista, o sea, Claro, no, hay no. que salir a laburar todos los días y darle Sí. de comer a la familia. Sí, Ahí los solteros se quieren casar, sí. el que tiene una profesión quiere realizarla, Sí. entonces Vivir una vida normal, digamos, ¿no? Trabajar, estudiar, sí, pero sabiendo que adentro tuyo hay una beta y un sistema de vida superior, digno, que no es de este mundo, sí. que te rige los pensamientos, Sí. como vos decís, y nada más, o sea, no es algo extraño como que, viste. Sí, yo hoy lo definiría vivir en el mundo real, como Sí. vive todo el mundo, pero contra la corriente Claro, en cuanto a los principios sí, y valores morales. sí, como el No. salmón, digamos. Claro. Ibas a cerrar con algo que tenías para decir. Sí, quería comentar algo que me parece que es sumamente importante con respecto a la resurrección de Jesús, porque Sí. convengamos que por nuestra cultura católica tenemos mucho énfasis en el Cristo crucificado. Sí, O vas a un templo y está Jesús colgado en una cruz, el Cristo sufriente. Pero lo que da sentido a ese sufrimiento, a ese sacrificio y a lo que realmente Jesús logró o no logró algo en esa cruz, logró algo en su muerte o no, es que al tercer día resucitó entre los muertos. claro. Así la resurrección, la muerte, la vida y la muerte de Sí. Cristo hubiera sido totalmente inútil. Que fue muy criticada Urbana. también, ¿no? Por el Imperio Romano en ese tiempo. Para que ¿Qué cosa describamos. decís vos? Ah, la resurrección. Sí, que la Sí. piedra la movieron no sé quién y qué sé yo, ¿no? Sí, hubo elementos conspirativos porque era contraproducente el mensaje de un Mesías que el Imperio Romano mató y que Sí. Dios lo resucitó entre los muertos. Sí. O sea, ahora el emperador tenía competencia. Claro. En realidad había ahora un rey y un señor superior al César romano, Claro. lo cual creaba un conflicto. Por eso quiero esquematizarlo en 3 puntos. Claro.
La resurrección de Cristo, lo que pasó ese domingo a la mañana, hay que entenderlo a la luz de cómo lo entendieron en el siglo I los judíos y los romanos de la época. Sí. Porque no puede significar para nosotros la resurrección algo diferente de lo que significó históricamente hablando. Sí. Tenemos los hechos, lo relataste, yo lo compartí el lunes, ¿no? En mi bloque. Pero ¿qué significa que Jesús se levantó de los muertos? Bueno, 3 cosas básicamente, porque esa resurrección ocurre en un contexto y una cosmovisión de la época. Claro. El hecho de que Jesús haya resucitado se convirtió en el cumplimiento de las esperanzas de la nación de Israel, que por 4000 años estaban esperando un Mesías Salvador. Sí, sí. Con la resurrección de Jesús, ellos reconocen, una minoría, pero reconocen que Dios había cumplido su promesa y que había enviado a su Mesías para salvarlos. Sí, sí. Para salvarlos principalmente de la muerte. Sí, sí, sí. Y ese es el segundo significado. O sea, el primero, Dios cumplió su promesa y envió al Mesías prometido. O sea, Jesús es el Mesías que Dios prometió y vino hace 2000 años. Sí, sí, sí. Nosotros no estamos esperando hoy una salvación que venga del cielo, porque ya vino hace 2000 años. Sí. Hoy no estamos esperando que Dios haga algo en nuestro favor, porque ya lo hizo hace 2000 años. Lo que nos toca a nosotros es creer con los beneficios que eso trae, o rechazar con las consecuencias que eso trae. Sí. El segundo significado para la gente de la época fue que si el Mesías de Dios, Jesús de Nazaret, venció la muerte, solucionó el problema más grande de la humanidad. Porque la consecuencia principal del pecado es la muerte. Que fue lo que Dios dijo en el principio de la primera pareja humana. Sí, sí, sí. Que si desobedecían y se rebelaban contra Dios, iban a morir. Y la muerte ha sido, durante toda la historia, el enemigo invencible del ser humano y la herramienta de los tiranos para destruir la disidencia, la rebeldía y la desobediencia contra el poder. Sí. Porque ¿qué han hecho los poderosos y los tiranos a lo largo de la historia? Y siguen haciéndolo hoy con los disidentes. Si no te convencen, te matan. Te mandan una guerra, una bomba atómica, te secuestran. Ese es el poder que tiene el tirano, el dictador. La muerte pasó a ser la protagonista. Exactamente. Ahora, si Jesús venció la muerte, significa que ahora Él es verdadero Señor del mundo entero. Y está por encima de todos los gobernantes del mundo, habidos y los que hay y los que vendrán. En el tiempo de Jesús, eso significó un desafío al emperador. Por eso la resurrección de Jesús también tuvo su costado político, no solo espiritual. Porque ahora había una pequeña comunidad que decía que César ya no era el Señor y el Rey. Jesús ahora es el Señor. Se hinchó la vena, ¿no? Y bueno, eso explica la conspiración y la persecución. Por eso la persecución del primer siglo y por eso también la muerte de los mártires que murieron aserrados. Porque el emperador no podía tolerar que dentro de su imperio haya un grupo que proclamaran que él ya no era el César, que ya no era el Señor de todos. Porque los Césares se atribuían títulos divinos, como hijos de Dios. Y por eso incendia Roma, estaba loco. Bueno, Nerón, ese fue Nerón, que creía que era divino. Incluso se creía que después de su muerte que él iba a resucitar. Y los romanos tenían esa expectativa. Cuando Jesús resucita, para ellos también tuvo una implicación y un impacto, porque se hacían muchas preguntas con respecto a si ahora este es el nuevo emperador, el que había resucitado. Y ese era el mensaje de los discípulos. Jesús venció la muerte. Y ya por eso los creyentes, los primeros discípulos, enfrentaron la muerte con la frente alta y hasta con paz y con alegría. Porque sabía que la muerte no tenía la última palabra. Y es lo que sabemos los creyentes al día de hoy. Por eso para nosotros la muerte no es un drama. Es un paso a una nueva vida. Bueno, te das cuenta cuando vas a un velorio, ¿no? De gente que realmente cree en esto y la gente se desespera en los velorios cuando no hay esperanza, ¿no? Y el tercer significado es el hecho de que la resurrección de Jesús demuestra y valida que realmente Él era quien dijo ser. Él dijo ser el Hijo de Dios. O en otras palabras, dijo, el que me conoce a mí, ha conocido al Padre. Jesús es la encarnación de Dios.
como ser humano. Sí, sí, sí. Ahora pensemos un poquito en esto. No es que nosotros lo afirmamos porque creemos, no, lo afirmamos porque Jesús resucitó entre los muertos. Y Claro. para argumentos a favor de la resurrección de Jesús, Sí. el lunes compartí todos los argumentos Sí, sí. académicos, historiográficos, que respaldan esta afirmación que el cristianismo viene haciendo hace 2000 años. Claro. Jesús resucitó entre los muertos. Ahora, el hecho trascendental es que Dios se hizo hombre. Claro. Dios vino a la tierra y vivió como humano, un humano como nosotros. Sí, eso es una cosa... Es muy fuerte. Es muy fuerte para entenderlo ya ahora, ¿viste? Y por eso se creó la Semana Santa como Sí. una fiesta espiritual, en el sentido de que la idea al principio fue esta: paremos un poco Claro, sí. la vorágine, la rutina, y pensemos en estas cosas. Claro. Pensemos, En lo trascendente, digamos. sí, ¿no? pensemos que Dios cumple sus promesas. Dijo que iba a enviar un Mesías Salvador y lo envió. Pensemos en esto: la muerte no tiene la última palabra. Entonces tenemos esperanza más allá de la muerte. Sí, No solo para esta vida, sino después de esta vida. Y tercero, pensemos que Dios se hizo como nosotros, claro. se hizo uno como nosotros. Sí, para entendernos. Y por eso puede compadecerse de Claro. nuestras necesidades, debilidades y bajas. Claro, porque Él vino a cumplir. Y esa es la buena noticia. Él vino a cumplir los 10 mandamientos que le había dado Dios a Moisés después de Egipto, Sí. como realmente se tenía que vivir. Nosotros Sí. no lo podíamos hacer a eso, No. ¿viste? Pero sin embargo Él lo pudo hacer. Sí. Vivir esos 10 mandamientos, encarnado. Es que si él desobedecía algún mandamiento, Claro, su muerte sí, no tenía significado. no iba a tener sentido. No, porque el que tenía que morir por los pecadores Sí. tenía que ser inocente. Para vos creer en Cristo, creer en Jesús, en esto que estamos hablando, ¿vas a ser preventivo? Es preventivo. Y sí, Yo totalmente. lo tomé Totalmente. en el tema de las adicciones, cuando voy a un colegio. No creo que haya algo más preventivo de que la verdad de cómo somos por dentro y por qué somos y qué estamos haciendo y de dónde venimos. No te permiten hablar de religión, entre comillas, en la escuela, pero entendí que es preventivo, ¿no? Para todos los órdenes de la vida. Totalmente. El saber quién sos, digamos. Y sí, porque una de las cosas que el Evangelio de Jesús trajo a la vida humana es revelando nuestra verdadera identidad. Claro. Nosotros no somos una masa de carne y hueso Sí, y sin alma. claro. Y nosotros tampoco somos lo que otros piensan de nosotros, ni somos lo que nosotros pensamos de Sí. nosotros mismos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. O sea, Dios nos creó a su Sí. imagen y semejanza. Y el hecho que Jesús vino a morir por nosotros habla del valor que tenemos. Ahora eso es el una... valor que Dios nos da, ¿no? Ahora eso es... Como seres humanos. Yo no te lo puedo hacer. Creyentes o no creyentes. Yo no te lo puedo hacer creer a eso, digamos, porque eso es una convicción. O sea, yo lo creo, estoy convencido, nadie me convenció, pero sé que lo vivo porque es una creencia que cuando vos la vivís, cobra sentido, digamos. Te afecta la vida, claro. ¿Cómo no te va a afectar la vida? Afecta la vida. 2025 años después. Pero no es que yo te convenzo a vos, eso es imposible. Bueno, alguien me lo enseñó. Sí. Bueno, eso es otra O cosa. sea, alguien me lo enseñó, Sí. porque esto si no se enseña o no se predica, la Sí. gente no tiene por qué saberlo. Sí, pero desde la teoría tiene que pasar algo adentro de tu espíritu, adentro. Bueno, tuyo. eso es el poder de la fe. Claro. La fe tiene la capacidad de hacer, de provocar la posibilidad de ser transformado por esa verdad que yo creo. Sí, O sea, exactamente. la verdad existe. Ahora, cuando yo creo en esa verdad tiene el poder de transformar mi vida, de Exactamente. cambiar mis pensamientos. Sí, Entonces, si Dios vino a morir por nosotros en una cruz, habla del valor que nosotros tenemos. sí, sí. Entonces, cuando yo leo en la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y cuando veo que Jesús dice, ustedes valen mucho más que los pájaros. O sea, Claro. ustedes no son un animal más. Sí, sí, sí. Y tu Padre sabe lo que necesitas para vivir. Sí, Si cuida a los pájaros, ¿cuánto más te va a cuidar a vos? sí. Eso te da a vos Sí, sí. una identidad, Una confianza. una confianza de vida y afecta todo cómo vos te conducís en la vida. Aparte, digo esto, ¿no? Ya cerrando y agradeciéndote una vez más que hayas venido. La fe venció al mundo, a este sistema de acá abajo, el sistema político, Totalmente. judicial, lo que quieras, digamos. Totalmente, porque venga lo, Vence. sí, Se te atropella, amigo. porque venga lo que venga, Sí,
hay un grupo, Claro. no muy grande, Sí, sí. de seres humanos, a los Sí. que se les llama creyentes, cristianos, Sí, discípulos de Jesús, que no van a comprar todo lo que el sistema ofrece y vende. Sí. Eso creo yo que más adelante nos puede traer consecuencias duras y difíciles, Sí. como ya está pasando en otros países donde hay persecución por eso. Bueno, hay gente Pero que- somos una clase de personas, que yo te decía al principio, una nueva raza de seres humanos, salvados por Jesucristo, transformados por el poder de Jesús, que ya no compramos Claro. lo que el mundo, el sistema, Sí. las filosofías humanas ofrecen y venden, porque Sí, sí. nosotros hemos comprobado que son vacías. Sí, sí, vacío de contenido. Bueno, nada, le damos gracias a nuestros oyentes también. Podés compartir, dar un like a esta parte del programa de la biblioteca. Gracias, Horacio, por haber venido. Gracias a vos. Seguramente nos encontraremos el lunes con otra Si de Dios tus exposiciones. Pásenla bien, en familia, si es posible, con Perdón, amigos. quizá podríamos preguntarle a la audiencia si quieren que hablemos de algún tema en especial. También, si ustedes piensan que amerita lo que dice Horacio, algún tema en especial que quieras desarrollar, lo vamos a hacer. Escribinos, llamanos al 3454-744-100. Y como decía Horacio recién, que podamos entender, que podamos discernir. Todos tenemos una vocecita en la conciencia que seguramente si la buscamos en estos días nos va a hablar. Y entender realmente qué fue lo que pasó en esta Semana Santa, sin cáscara, sin aderezos, buscando la esencia y la sustancia, que es Jesús mismo. No te asustes, no te va a pasar nada. Solamente vas a descubrir un misterio que es tremendo. Es un misterio muy grande. Gracias por haber estado, entonces, y nos encontramos el lunes. Chao. Be your king, baby.